La entrevista. Y bueno, amigos, son las 7:21 de la mañana y estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, transmitido por acá por Eco Radio 1400 AM. Bueno, ya estamos entrando a nuestra sección de entrevistas. Como les comenté en la sección pasada, tenemos a Ángel Delgado. Él es analista político, abogado constitucionalista, y estaremos conversando un poco, o él estará haciendo su análisis sobre el segundo año de gobierno de Martín Vizcarra y, según él, bueno, cuáles serían los temas que se debe tratar en este mensaje del 28 de julio tan esperado por todos los peruanos. Buenos días, bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos, muy agradecido. Saludo también a todos los amigos, amigas que nos están escuchando. Y bueno, ya no a contestar las preguntas que tengan a bien formularme. Y creo que, Gaby, para poder ir al tema del 28 de julio, que el doctor, que es un analista político, nos diga la situación real del país. Nosotros hemos venido sosteniendo una parálisis de la economía, sí, y basada en esa... No, claro, yo creo que hay muchos aspectos. La situación de un país como el Perú, de tamaño medio en el ámbito latinoamericano y mundial también, con sus problemas, con una densidad relativa, evidentemente es compleja y difícil de reducirla a 2 o 3 aspectos, ¿no? Lo que yo diría que la coyuntura, el momento actual, está caracterizado por una suerte de dicotomía casi esquizofrénica entre un gobierno que, sin haber sido elegido para ello, ¿no?, se ha arrogado la tarea de reformar la Constitución bajo el nombre de reforma política, reforma al Poder Judicial, que se lleva confrontando con un Congreso desprestigiado y falto de reacción, cuestión que hay que reconocerlo objetivamente, le ha dado réditos en cierto público, y es lo que alimenta su precaria popularidad. Si nosotros vemos las encuestas, vemos la tendencia que revelan casi todas las encuestas, los momentos de alza del actual gobierno del señor Vizcarra corresponden a las circunstancias en las cuales la confrontación con el Parlamento Nacional se hace más álgida, se hace más combativa, se exacerba. Pero digo que es una dicotomía y es una contradicción al mismo tiempo, porque si nosotros evaluamos la tarea para la cual un mandatario, un presidente, titular del Poder Ejecutivo, esto es del gobierno, ha sido nombrado, en este caso como vicepresidente, pero para que se haga cargo de la cartera del gobierno fundamentalmente, ahí el déficit es absoluto, porque las mismas encuestas que denotan esta recuperación cuando confronta artificialmente con el Parlamento, lo condenan desde que comenzó. Esta es una línea sistemática, independientemente de los gabinetes y ministros que haya tenido en estos 2 años, lo condenan a una postración y a un rechazo ciudadano en casi todas, por no decir todas, las políticas públicas que se hagan a su cargo. Es decir, en aquello que el gobierno es competente directamente, para lo cual los ciudadanos en este país lo hemos elegido, el gobierno es un cero a la izquierda, muestra una incompetencia absoluta, y ahí están los problemas en inseguridad ciudadana, la no reconstrucción del norte, los problemas que se agudizan en materia de salud, educación, la postración del campo, los conflictos sociales como Tía María, las bambas que no terminan de encarrilarse, el derrame petrolero en la selva que ha ocasionado molestias, etcétera. Los problemas por todos lados, y además la sensación de inoperancia, de que no hay gobierno. Sí. Entonces aquí vivimos una esquizofrenia, una locura entre un gobierno que elige de aquello que es competente, el gobernar, y oculta, soterra, esconde esta deficiencia, este déficit absoluto, con una confrontación, digo yo, artificial, vamos a conversarlo después, en la esfera de reformas constitucionales, para lo cual no tiene competencia en sentido estricto, como podemos también verlo más adelante, en la separación de los poderes. Y de eso entonces es lo que caracteriza la coyuntura. Entonces, ¿de qué va a versar el mensaje presidencial? Puede que ponga el énfasis en el tema de reformas, inclusive agudice la amenaza de cerrar el Congreso este 25 de julio, estos días, considerando que no le han hecho caso, o va a dar cuenta de cada uno de los sectores en los cuales la economía está paralizada,
las demandas sociales postergadas y los sectores realmente, incluso para los empresarios, totalmente atados, sin poder ir ni para atrás ni para adelante. Esta parálisis entonces es lo que caracteriza al actual gobierno, y el disfraz que ha logrado con habilidad, hay que reconocerlo una vez más, de confrontando en una esfera, repito, artificial, con una suerte de balón de oxígeno de quien está en una situación grave en el fondo, es lo que le permite sobrevivir, pero sobrevivir además, repito, en muchos casos apareciendo a la ofensiva, como si hubiera logrado una suerte de resurrección, pero repito, basada en esta inyección de popularidad que no nace de la acción gubernativa como nosotros quisiéramos. Estaríamos ya celebrando las carreteras, los hospitales, la reforma en la educación, que el norte ya es una realidad, qué sé yo, pero en lugar de eso, ¿no? Eso sigue postergado. Ahí están las protestas sociales y el descontento que las encuestas no van a negar, y esto se ha trastocado por un escenario que él ha sabido a crear con sus asesores, donde confronta con un parlamento desprestigiado a suerte de un punching ball. Punching ball es esta pelota con este saco box, con lo cual los boxeadores pegan, entrenan, ¿no? Le pega como una piñata que no, como una pera, donde entra, y entonces gana golpes sin que haya respuesta, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la tónica, la característica de un momento actual que es de veras inverosímil para el análisis político, porque no sucede en muchos países, ¿no? Claro, se hace, disculpe doctor, porque le escucho hablar, doctor, y sé que así como yo, bueno, muchos pensarán lo mismo, ¿no? Vemos a un presidente enfocado, si se quiere, solo en un tema, las reformas políticas, ¿no? Sí. Vemos que no sale, que no quiere tocar otro tema, cuando la realidad es otra. Vemos como el país se está incendiando en todos los sectores, porque en cualquier estrato, en cualquier sector vemos cualquier calamidad, cualquier problema, y el único tema que resalta es la reforma. Pero ahí revela una asintonía, una disyuntiva con la sociedad. O sea, si ustedes le preguntan a la gente de qué se trata la reforma política, estoy seguro que 9 de cada 10 o más incluso no tiene una respuesta cabal. Nosotros hicimos una encuesta, directa. Eso es contundente. O sea, sí, la gente no sabe de qué se trata, incluso los especialistas tampoco sabemos de qué se trata, porque tampoco estamos ante una reforma sustantiva, ante un cambio de régimen, ante algo, a una nueva constitución, cosa que en un momento determinado podría darse. Pero yo lo que quiero decir es que eso no es así, y más bien el gobierno, que no tiene competencia para ello, aquí permítame abundar, el gobierno es elegido dentro de un marco normativo constitucional, ¿no?, para que ejecute un conjunto de políticas públicas que han sido confrontadas en la escena electoral a través de las ofertas y programas que cada uno hace. Y en ningún momento el señor Vizcarra ni su predecesor, el señor Kuczynski, plantearon como tarea hacer reformas constitucionales. ¿Se dan cuenta? Inclusive si nosotros recordamos la experiencia latinoamericana, en el caso ecuatoriano, en el caso de Venezuela, Bolivia, los mandatarios, dentro de su estilo, tuvieron por lo menos la hidalguía: vamos a reformar la Constitución, vamos a hacer una reforma constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Como ofrecimiento político. Como ofrecimiento político, bueno, ya sabemos a lo que ha derivado, pero en fin, pero vamos aquí no. El señor Vizcarra lo ha sacado verdaderamente como un mago de su chistera, de su sombrero, un conejo, sin que eso apareciera en la escena política. Pero además hay una cosa de fondo. El presidente de la República tiene que administrar el gobierno, la cosa pública, dentro de un marco constitucional. Él es como un gerente de cualquier empresa, que tiene todos los poderes para hacer que la empresa camine, marche, comercialice, haga todo aquello que el estatuto le permite, pero lo único que un gerente no puede hacer, como ustedes comprenderán, es cambiar el estatuto, porque esta es tarea únicamente de los dueños, de los accionistas, de la junta de accionistas. Entonces, de acuerdo a la teoría constitucional, en el Perú y en cualquier otro país del mundo democrático, los presidentes que son encargados de administrar el poder no pueden cambiarlo, no pueden cambiar las reglas de juego, y la Constitución son reglas de juego, es el estatuto, es lo que permite que los distintos puntos de vista que hay en la sociedad, terminado el enfrentamiento, terminado la batalla, digamos así, nos pongamos de acuerdo. Por eso Valentín Paniagua, que gran profesor universitario, constitucionalista, él, presidente de la República en una coyuntura grave, decía que la Constitución es como un tratado de paz, que en un momento determinado, finalizada la contienda,
los actores llegan a un acuerdo. Y como todo tratado de paz, se ponen de acuerdo en aquello que están conformes, dejan de lado sus discrepancias y entonces genera un escenario para que, voy a decirlo deportivamente, el partido pueda fluir, porque hay reglas de juego, como las reglas del fútbol. Vea usted, cambiar las reglas de juego no es una cuestión sencilla ni fácil ni de todos los días. Las constituciones, que son los pactos sociales, los contratos sociales según Rousseau, están hechas para durar. Ahí tiene usted la norteamericana, que no ha cambiado desde la época en que fue creada a fines del siglo XVIII. Solo hacen enmiendas. Tienen reformas, pero no es cambiada. Países poco subtropicales como los de nuestra América morena, la cosa es un poco distinta. Pero incluso en la teoría constitucional, la reforma constitucional debe tener una vocación duradera porque expresa los puntos de vista distintos. Entonces veamos, yo le pregunto a los amigos que nos escuchan y a ustedes también, ¿ustedes firmarían un contrato de compraventa, de alquiler, de un carro, cualquier cosa, bajo coacción, con una pistola al costado, me vendes tu casa a tal precio porque si no voy a atentar contra tu familia, contra tu vida, contra tu libertad? Si se lograra esa firma, esa es una firma írrita, claro. Es una firma inválida y no tiene consecuencias jurídicas. El acto jurídico, que es la concurrencia de voluntades de personas para conformar una obligación jurídica, en materia civil exige la autonomía de la voluntad, la libertad de las partes, momentos que concertan, con mayor razón en el campo político. El señor Vizcarra y sus adláteres creen que bajo el nombre de reforma política, con mayúsculas, subrayado, con reflectores, están diciendo algo como nosotros, por ejemplo, el bien común, o sea, vamos a reconstruir el norte, en el cual todos podemos estar de acuerdo, vamos a manejar el tránsito, hagan tales reformas. No, señor, las reformas, ¿no?, son políticas también, no hay reforma política a política, y en consecuencia, para la relación entre el Parlamento, por ejemplo, y el Ejecutivo, o el rol de los partidos políticos, o los derechos ciudadanos, hay tantos puntos de vista como personas hay en la sociedad. Entonces hay tu reforma, hay mi reforma, hay nuestra reforma, la reforma de muchos contra otros. Y es un debate de siglos, ¿no? Y ninguna constitución democrática impone un punto de vista. Por eso que Valentín Paniagua decía, cuando la constitución es una imposición, deja de ser un tratado de paz y se convierte en lo que algunos países han tenido ocupados, como en Francia durante un estatuto de ocupación. La Francia, ocupada por las tropas hitlerianas, tuvo un gobierno títere manejado por unas reglas, un estatuto de ocupación. Y el Perú también, en la época de la guerra con Chile, cuando Chile invadió, tomó la ciudad de Lima, puso sus estatutos. Nadie reconoce que eso es una constitución, porque eso es una cosa impuesta por la fuerza de las armas. Eso es totalmente negado en un Estado democrático. En el Estado democrático, la Constitución y sus reformas son consensuales o no son. Entonces, no puede ser que porque a mí no me gusta la prerrogativa de las inmunidades parlamentarias, ¿no?, yo pueda cerrar el Congreso. Y la inmunidad que tiene el presidente de la República y la inmunidad que tiene el señor del Solar. ¿Saben ustedes que el señor Yufra, que ya empieza otra vez su nombre a sonar, saben por qué nació procesado? ¿Por qué no está preso, señor investigado? Porque él tiene un fuero que inclusive lo protege después de ser ministro, fuero que tiene que ser levantado a su vez por el Congreso de la República. ¿Por qué el Poder Judicial no va directamente con el señor Vizcarra y le pide cuentas de la época que fue gobernador, de las cosas que hizo cuando manejaba la cosa pública allá en Moquegua con muchas irregularidades y sospechas? No puede hacerlo porque hay una protección mientras es mandatario. Igual sucede con los jueces, miembros del Tribunal Constitucional, los fiscales supremos. Entonces, si queremos aquí en el Perú, en serio, anular, desvirtuar, bajar el régimen de los fueros, las prerrogativas de protección que tienen las altas autoridades, no solo los parlamentarios, deberíamos ser como en México, donde el presidente López Obrador, ha planteado, yo me quito la autonomía, la impunidad, la inmunidad. Ok, yo no estaría de acuerdo, podríamos discutirlo, pero por lo menos sí valoraría que es un gesto honesto. Claro, un gesto pero cuando político. El señor Vizcarra le dice, tú quítate y yo me quedo con ella, está planteando una asimetría que revela qué cosa.
una suerte de trasvase de poder que le corresponde a la representación popular elegida por nosotros, a la presidencia de la República, al Poder Ejecutivo. Y esta es la característica de los autoritarismos del siglo XXI, que sin necesidad de dar un golpe de Estado, sin cambiar las formas de gobierno, concentran poder, ¿no?, en el Poder Ejecutivo, a detrimento de las instancias que vienen del voto popular, como los parlamentos, los municipios, las regiones, qué sé yo, y les permite un poder para intervenir, incluso como lo están haciendo en el Poder Judicial, en los ministerios públicos, en la policía, en algunos sectores del ejército, para tener un control, pero sin que aparezca con la nitidez que un golpe de Estado, donde se nos avisa, pues señores, a partir de ahora rige el estatuto revolucionario y se acabó, y las calles están tomadas, se suspende la... No, aquí no, aquí esos hechos soterradamente, invisiblemente. Al contrario, el presidente y los adláteres dicen que este régimen de concentración, de usurpación de potestades de otros poderes del Estado y de la sociedad se hace en nombre de la democracia. Y lamentablemente, salvo radios como ustedes, hay muchos medios que se han sumado a crearle en la población la idea que todo esto es normal, y esto no es normal. Este es el camino de Chávez, de Maduro, es el nuevo camino de los autoritarios. ¿Acaso Chávez dio un golpe de Estado en sentido clásico? Por supuesto que no. Y hasta el sol de hoy se mantiene que no hubo, no hay dictadura ni nada. Bueno, pero además la gente votó contenta. Claro. Yo tengo familia en Venezuela, y la gente veía en Chávez el militar que iba a poner orden, que iba a terminar con los partidos tradicionales, con la corrupción de Carlos Andrés Pérez, del COPEI, de todo lo... Allá está, pues. La cuarta. Lo ha conseguido, terminar con la Cuarta República, que tuvo más momentos esplendorosos y fue ejemplar para América Latina, luego de la caída de Pérez Jiménez. ¿Y qué sucede? Ahora, 20 años después, escucho a los mismos amigos lamentar. Además, Chávez no entró por la izquierda, yo quiero decirlo con toda claridad. Chávez no tiene un proyecto izquierdista. La izquierda en ese momento tenía su propio candidato, pero cada vez concentró más poder, con el aplauso de todos, con el respaldo del medio de comunicación, de empresarios, ¿no?, que le dieron dinero para la campaña electoral, y eso, al final, el momento terminado, el autócrata se quitó la carreta y se metió con Cuba y ya todo lo que ustedes conocen. Y ahora sí se lamentan, pero la tarea de los demócratas es darnos cuenta, no cuando la enfermedad ya hizo colapso, sino con anticipación, por Dios. Claro. Así es. A beneficio de él. Y si no entran por un lado por la reforma, buscan la entrada por otra parte. Lo totalmente de acuerdo. Doctor Rangel, sí. En esa dicotomía confrontacional del presidente, bueno, somos un país presidencialista, ¿no es cierto? Pero también el Congreso se agana a pulso, o sea, le da en la yema del gusto al presidente de la República para que justamente los de allí ha habido un espectáculo de circo. Sí, pues claro, pero... Entonces, eso está mal. O sea, nosotros estamos, y lo hemos dicho aquí en la radio, que el presidente está invadiendo los fueros en el caso de el Congreso de la República, pero también se va al extremo con la reforma judicial, porque también quiere tener sus jueces, eso hay que decirlo con todo. No tengo usted duda. Aquí hay previsión. Una mezcla de dos intereses que han entrado en matrimonio: el pragmatismo, el oportunismo, el descaro presidencial de cubrir su debilidad con reformas, con grandes palabras, la lucha anticorrupción, ¿ya? Ese pragmatismo puro. Entonces la reforma política es una coartada para la incapacidad, pero también aquí, y esto hay que decirlo con claridad, hay algunos sectores que, cobijados dentro del gobierno, ¿ya?, intentan, a través de esta coyuntura favorable y de desorden, de desconcierto, de debilidad, sobre todo del Congreso de la República y de los partidos democráticos, hay que decirlo así, para poder llevar agua a su molino y cambiar los fundamentos de la Constitución republicana que el Perú aprobó hace casi 200 años, que vamos a celebrar dentro de muy poco. Esos fundamentos que nos dieron independencia, patria, libertad y república, empieza a ser modificado. ¿Por qué? Porque el régimen republicano es uno que se basa, por ejemplo, en el equilibrio de poderes, en un balance entre el gobierno, ¿no?, y una representación que tiene que controlar ese gobierno. Ese es el telos, esa es la razón de ser la democracia. Y hoy día se busca debilitar conscientemente al poder legislativo, subordinarlo, ponerlo a la cola del gobierno. ¿Se dan cuenta? Y eso, repito, va contra la tradición constitucional del Perú, como por ejemplo lo es también el afán de convertir los partidos políticos, que son instituciones de la sociedad, de ciudadanos, para promover nuestros intereses con toda libertad,
y autonomía, convertirlos en agencias públicas, en estatizar los partidos políticos, decir la autoridad y la ley es la que va a decir cómo se elige, quién se elige, violando su autonomía y su independencia. Eso es inaceptable en un régimen de libertad. En ese régimen de libertad que tienen que estar todos los peruanos, ¿por qué la izquierda hace coro, eco de los planteamientos del presidente de la República? Yo no entiendo hasta ahí. No, pues, ¿por qué? Porque mire, mientras que en el caso de Vizcarra, que es un pobre hombre, lo quiero decir con toda claridad, un infeliz que por circunstancias ha llegado al poder y ha encontrado en esta piedra filosofal, en esta abracadabra, la clave para poder tener la popularidad que no le da su capacidad de gobernante. Él oculta con demagogia, oculta su incapacidad gubernativa, y ahí están las encuestas, ahí está el rechazo ciudadano en todo el país ante cada una de las políticas públicas que debería poner en clave. Hay de repente un núcleo ideologizado, radicalizado, izquierdoso, como ustedes les quieran llamar, de izquierda, marxista cultural, pónganle ustedes el nombre que quieran, que está sacando provecho. Y lo que este grupo ya está buscando, no solamente el pragmatismo, sino aprovechando el pragmatismo del señor Vizcarra, está buscando crear las condiciones para hacer a su manera lo que pasó ya en la hermana República de Venezuela, lo que ha pasado a su manera en Ecuador y lo que está pasando también con otras características en Bolivia. O sea, pasar de un régimen de equilibrio de poder republicano a regímenes autocráticos disfrazados formalmente de democracia. Así es. Bueno, doctor, tenemos que hacer una pausa, son las 7:42 de la mañana. Al regreso seguimos conversando con más de este tema que se hace bastante interesante. Ya regresamos. El público tiene la palabra. 7:46 de la mañana, ya estamos de vuelta con más del Público Tiene la Palabra, hoy con Ángel Delgado, analista político, abogado constitucionalista, hablando un poco sobre esta gestión de gobierno del presidente Martín Vizcarra y de su discurso tan esperado del 28 de julio, algo que están todos los peruanos esperando, pendientes a ver qué buena noticia puede traer. Bueno, Ángel ha sido muy, muy duro con el presidente de la República, ¿no? Bueno, hay una expectativa. Claro, ¿no? Y la expectativa que se está dando es si va a cerrar o no el día Congreso. 25, del 28, qué sé yo. Yo creo que no debería, pero dentro de las torpezas de este régimen, claro, porque aquí hay una cosa importante que hemos conversado mientras voy a la pausa, es que siempre las réplicas ya no tienen la consistencia del original, ¿no? Y como decía cierto autor hace muchos años, la primera vez en la historia, ¿no?, se produce una tragedia y la segunda una farsa. Entonces estamos más en los tiempos de la farsa. Y por supuesto el Vizcarra, émulo de un caudillo tipo Chávez, tipo Evo Morales, el mismo Correa, por supuesto que no le alcanza. Para empezar, no tiene la personalidad, no tiene el talante, el carisma que tienen estos personajes. Y por otro lado, en el país tampoco hay ese ánimo. No hemos llegado a tal efecto y él tampoco está convencido. Yo creo que en su medianía, en su mediocridad, él lo que quiere es un taparrabo, ¿no?, para esconder sus enormes deficiencias en el campo gubernativo y de todos sus ministros que no dan talla, que la gente ni siquiera los conoce y que no sabemos qué están haciendo en cada uno de los distintos ramos de la actividad gubernativa. En cambio se ha concentrado en la lucha anticorrupción, como eso es un tema abstracto, a todo el mundo le molesta y le fastidia. Eso lo ha usado con habilidad e inteligencia para golpear a sus adversarios, no hacer lo propio con los más aliados. Y en el campo político, por ejemplo, nosotros vemos lo siguiente: el costo de esto es dejar de gobernar. Y el ejemplo es básicamente lo que está pasando en Tía María. En Tía María hay una ofensiva básicamente de sectores radicalizados del país que con banderas ecologistas no quieren que en el Perú haya inversiones. Entonces han conseguido inclusive el apoyo del gobernador de la región Arequipa, el cual no ha tenido empacho de decirle sus cosas, sus verdades, darle un ultimátum al señor Vizcarra que está corriendo. Y el señor Vizcarra ha capitulado, o tiene toda la voluntad de abdicar, de capitular, diciendo que no va a haber ningún tipo de inversión hasta que no se pongan de acuerdo, con lo cual evidentemente ya está garantizado. La pregunta es, el señor Vizcarra, que sabe a través de su ministro de Economía y otros más, de que es importante esa inversión, cuando ya se han cumplido todos los plazos para los estudios de impacto ambiental, ha habido una campaña de sensibilización por parte de la empresa, ¿está dispuesta o no llevar adelante una inversión minera
que le va a hacer bien al país en su conjunto. El señor, dentro de la cobardía, va a preferir, acuérdense ustedes, dejar de lado este proyecto, ¿no?, para no romper alianzas con esas izquierdas que lo apoyan en el Parlamento y le da esa vocinclería callejera que le permite poner en jaque al fujimorismo y otras fuerzas democráticas. Ese es el tema de fondo. Vea usted, estamos pagando. O sea, quienes creen que estos juegos en las alturas no tienen consecuencias, la consecuencia es dejar de gobernar y la consecuencia es dejar de que proyectos de inversión que le darían divisas al Perú cuando está cayendo nuestra balanza de pagos, cuando necesitamos una nueva inyección para que el Perú se recupere con miras al bicentenario, la política gubernamental es irresponsable, no va a llevar adelante estos proyectos, creo yo, y no lo hace para no romper palitos, para seguir congraciándose con sus aliados que están en el gobierno. Esta gente no está en el gobierno, el señor Vizcarra es evidentemente su portaestandarte, pero cumple el mismo rol que cumplió el señor Kerenski allá en la antigua Rusia, que fue el presidente del gobierno provisional y que con su política y actitudes simplemente le abrió la puerta después a Lenin y a los comunistas meses después. Entonces el señor Vizcarra, no es que él no tiene la altura de Chávez, de Morales, ni de Correa, pero sí tiene la nefasta posibilidad de ser el portero traidor que le abra la puerta a todas estas fuerzas que mañana puedan conquistar una hegemonía y una posición en el poder. Que Dios no lo permita. Ese es el peligro. Sí. Su rol de facilitador de sectores autocráticos que están ahí. Por eso sectores empresariales y de medios de prensa que aplauden a Vizcarra no se dan cuenta que detrás de él, ¿no?, existe este conglomerado de intereses que está yendo más allá que el mero oportunismo vizcarrista de querer salvar la situación. Mucho cuidado con eso. Sí, doctor, en esa línea, aquí hemos estado mucho mirando el tema de la selva peruana, ¿no? Y he visto una foto que me ha llamado poderosamente la atención, como si hubiera sido un triunfo del viceministro de Gobernanza, con todos los que han tomado la estación 5 de Petroperú, ¿no? El ministro de Gobernanza tomó una foto con él como saludando. Sí, pues, o sea, qué tal incapacidad de mirar y de tratar de resolver los problemas, ¿no? No, ninguno. En esa, muy bien, estamos en la parte final del programa. ¿Sí? De no cerrar el Congreso también puede dar el bacatazo si en caso haya esa confrontación, pero a nadie nos lleva a ningún puerto. Miren, el Congreso es muchas palabras. Las fuerzas que digamos que por el voto popular el año 2016 fueron elegidas para gobernar el Congreso, para administrar el Congreso, han fracasado estrepitosamente. Y ese es el gran problema. O sea, si no tenemos un partido democrático sólido, las autocracias caminan. Y lamentablemente, Fuerza Popular, el partido fujimorista que defiende la señora Keiko Fujimori, ha fracasado rotundamente en ese sentido. O sea, su fuerza electoral no la ha servido para nada. Un par de personajes de dudosa reputación, lo quiero decir con claridad, como el señor Pérez y el señor Carguancho, han servido para destruir esa expresión política que hace 2 años, 3 años era mayoritaria en este país. Eso revela la fragilidad, eso revela la incapacidad. Por eso es que los ciudadanos estamos desarmados. Las fuerzas políticas que debieron defender un orden determinado, unos determinados valores, han claudicado, están dispersas. Por eso esperamos nosotros, de verdad, que lo primero que pase es que el Congreso pueda recuperar una mesa directiva y una presidencia que otra vez mire por los fueros del Congreso y deje de lado la traición, la felonía más absurda por parte de un personaje que, siendo elegido por la mayoría, termina jugando con el gobierno groseramente. El señor Salaverry, lo digo con toda claridad, se mantiene en el poder porque ha cumplido un rol de filipillo, ha cumplido un rol de una suerte de sicario dentro del propio Parlamento, que ha puesto esta institución al servicio del gobierno y ayudar a que la cosa sea mucho más calamitosa. Ojalá que en los próximos días podamos tener la buena noticia que por lo menos se recupera y la mayoría recupera su presencia y tiene un presidente que mire por los fueros del primer poder del Estado, como decían algunos, del Parlamento, que es la fuerza alternativa al propio gobierno. Yo creo que ahí está el balance. Ahí hay una enorme debilidad. Claro, y tiene que haber un compromiso de parte de todos
si es que quieren mirar al país diferente, ¿no? Esperemos que eso pase en primer lugar, y en segundo lugar que, bueno, pues si el señor Vizcarra quiere jugar con fuego, bueno, que se atreva, pues, y que explique al mundo después que cierre el Congreso delante de los panamericanos. Yo no sé si lo va a hacer cuando tiene el problema del ultimátum de Tía María y los problemas que asolan todo el territorio del país. Si se va a atrever a seguir confrontando con el Congreso, bueno, que explique al Perú que en este Perú se cierra el Parlamento porque quiere que los parlamentarios firmen la anulación de la impunidad parlamentaria, porque cree de que, por ejemplo, de su punto de vista, las listas tienen que tener paridad entre hombres y mujeres, si es así o no, o que los partidos tienen que elegir los candidatos de modo que quiere el gobierno, violentando la autonomía que tienen estas instituciones que son expresiones de la sociedad. Los partidos son expresiones ciudadanas independientes, y cada partido, es como si mañana a cada empresa se le diga: tú vas a invertir en tal cosa, en esta silla, hagamos una regulación propia de los regímenes comunistas. O sea, no, el principio en economía es la desregulación, es la libre iniciativa, con mayor razón en la vida política democrática. La legislación electoral solamente es un régimen de protección para que las autoridades de turno no intervengan, no interfieran con esa libertad. Nunca los partidos pueden ser estatizados, solamente los partidos que corresponden a los regímenes totalitarios son partidos que son una prolongación del gobierno, y entonces eso responde pues a su lógica, elige los candidatos en la forma que quiere el gobierno, y las autoridades que no son del partido son las que en última instancia deciden sobre tal conflicto, en lugar de ser los ciudadanos militantes del partido o a través del voto. Es el burócrata que dice: no, A tiene razón contra B. Ah, qué bien. Entonces todos felices. Ángel, entonces para ti el discurso del 28 de julio va a ser más de lo mismo. Es más de lo mismo, porque el señor Vizcarra no tiene la altura ni la capacidad de escuchar lo que está pasando en la realidad peruana. Si él fuera un gobernante de veras comprometido con el amor al país, hace rato hubiera dejado estas veleidades y hubiera hecho lo cual tenía que hacer cuando él asume el poder luego de la recesión inicial que dejó el señor Kuczynski. El señor Kuczynski, a pesar de todos sus ropeles, dejó el país paralizado. Tenía que recuperar. El Perú entró con el señor Kuczynski a una fase de declive, de ralentización, dicen los economistas, de freno de la economía, y había que recuperar la economía, recuperar la inversión, sacar adelante los proyectos públicos, destrabar, y la verdad es que nada de eso hemos hecho. El señor Vizcarra no va a ser recordado por ninguna obra pública, en fin. Hay otros presidentes que tenemos la marginal, aquí no hay nada de eso, y eso revela entonces la incompetencia y hace más dramático el juego perverso de reformas, que no es más que una coartada para ocultar la ineficiencia del personaje. Esto fue El Público tiene la palabra.